Ok, entonces, muy buenas tardes con todos. El día de hoy va a exponer el doctor Harry Saavedra sobre lo que es la alostería dinámica, cómo es que puede promover la adaptación al frío en enzimas. Un poquito acerca del doctor Harry Saavedra es que él realizó su doctorado en el Departamento de Biofísica y Química Biofísica en la Universidad Johns Hopkins y actualmente está en la Universidad UTEC como profesor de la carrera de bioingeniería. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y para que pueda compartir su presentación. Gracias, Ana. Vamos a compartir. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Harry Saavedra. Hoy día voy a hablar sobre un trabajo, mira, básicamente fue mi trabajo de doctorado y fue publicado en el año 2018 en la revista Nature, que es sobre la dinámica alostérica y la adaptación de frío de las proteínas, ¿no? Que están relacionadas. Primero quiero comenzar con una afirmación. Yo sé que mucha gente que trabaja con ADN no está completamente de acuerdo, pero las proteínas son las moléculas más sofisticadas conocidas por la humanidad. Y pueden ejecutar diferentes funciones, participan en diferentes procesos. Tenemos las proteínas hormonales, las enzimas, las proteínas estructurales, las defensivas, como los anticuerpos, transportes y las proteínas contractiles que están en nuestro músculo o corazón. Hasta ahora, nosotros tenemos las técnicas para determinar la estructura de las proteínas, ya sea en forma experimental o computacional, para lo cual utilizamos cristalografía de rayos X y cryo-EM. En la parte computacional, ahora tenemos la herramienta AlphaFold 2, ¿no? Que fue entrenada con datos experimentales, ¿no? de rayos X y de cryo-EM. Sin embargo, las proteínas son moléculas flexibles, ¿no? Estas técnicas nos dan una información parcial de cómo funciona y cómo se regulan las funciones de las proteínas y de las enzimas, que son un tipo de proteínas. Nuestra pregunta fue, nosotros sabemos por estudios previos, bueno, nos hicimos esa pregunta, de que las proteínas pueden usar la flexibilidad para regular su función. Pero esto también se observa, la pregunta fue, ¿y hay una relación entre esta flexibilidad con la alosteria? Eso fue nuestra pregunta de investigación. ¿Ya? Pero ahora ustedes pueden preguntar, ¿qué es la alosteria? La alosteria se define como la regulación a distancia, es decir, que un efecto regulatorio en una área puede perturbar a otra área, ¿no? Que usualmente es el sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Pueden preguntar, es donde la proteína o enzima se enlaza con los sustratos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante estudiar la alosteria? Esta es una pregunta que muchas personas me hacen, inclusive mi esposa, ¿no? ¿Para qué sirve lo que haces? Es una pregunta que tarde o temprano se lo van a hacer. Bueno, podemos, con este conocimiento, nosotros podemos regular las funciones de proteínas o enzimas. Puede ayudar a descubrir nuevos fármacos alostéricos, es decir, que no se enlacen en el sitio activo, se pueden enlazar en otras regiones, pero tienen una influencia en la función de la proteína, ¿no? Y también se pueden diseñar a futuro nuevo tipo de proteínas o enzimas. Para este estudio, cual lo hicimos en la Universidad de Johns Hopkins, en el Departamento de Biofísica, utilizamos E. coli de adeninato quinasa como sistema modelo. Usamos porque era relativamente sencillo expresarlo y purificarlo. Tomaba 2 semanas, ¿no? cada variante, pero ya sabíamos cómo utilizarlo. Esta enzima está compuesta por 3 sitios específicos o dominios: el lead, el core y el dominio AMPB. El dominio lead y el dominio AMPB, tienen grandes conformaciones durante catálisis. Esta enzima participa en la interconversión de ATP y AMP en 2 moléculas de ADP, y magnesio es un metal muy importante en esta reacción. Okay.
Ahora quiero hablar un poco sobre lo que se sabía anteriormente sobre la alosteria y la flexibilidad en proteínas. Somero, que es un investigador que estuvo por Sudamérica, ya especialmente desde Ecuador hasta la Patagonia, estuvo explorando la secuencia de proteínas de peces que vivían a diferentes temperaturas, pero tenían un ancestro común. Y él se puso a estudiar la secuencia de varias proteínas. Entre ellas, una fue la lactato deshidrogenasa. Y se dio cuenta de una cosa bien interesante, que en los peces de agua fría, la proteína común que venía de un mismo ancestro, tenía más residuos de glicina fuera del sitio activo. Entonces, él procedió a realizar experimentos de afinidad, pues básicamente determinó el KM, estos son experimentos cinéticos, después se puede determinar el KM, y observó que la afinidad bajaba, pero la actividad catalítica subía. O sea, de alguna manera la flexibilidad ayuda, ¿no? Digamos, regula la función de la proteína. Un colega en nuestro laboratorio, Travis Shank, determinó que la alosteria se puede manifestar en la ausencia de cualquier distorsión estructural. Acá tenemos la estructura de wild type, el tipo salvaje, con uno de los variantes, ¿no? Pero había diferencias en la afinidad. Ahora, acá en las siguientes diapositivas voy a explicar brevemente cuál fue nuestra estrategia para estudiar la dinámica alosteria. La estrategia fue introducir mutaciones que incrementen la flexibilidad, por lo tanto la entropía, y nosotros después estudiamos el efecto de estas mutaciones que estaban lejos del sitio activo, ¿no? Para lo cual nosotros medimos, ¿no?, el efecto de estas mutaciones en la estabilidad, en la afinidad y en la actividad catalítica, para lo cual utilizamos diferentes técnicas, ¿no? Para la estabilidad utilizamos el DSI, ¿no?, que es la calorimetría de escaneo diferencial en español. Para la afinidad utilizamos el ITC o calorimetría de titulación isotérmica. Y para la actividad catalítica utilizamos ensayos acoplados. ¿Por qué acoplados? Porque nosotros no podíamos detectar la reacción, así que teníamos que acoplar la reacción inicial, que queríamos estudiar, a otras reacciones para detectarlas en un espectrómetro. Estos son los dos equipos con los cuales yo trabajé en los últimos años. De la mano izquierda es un DSI y de la mano derecha es un ITC, ¿no? Los precios de estos dos equipos, de cada uno de estos equipos, es de $100,000 allá, pero calculo que acá debe ser $160,000. Bueno, pero sigamos. Antes que me olvide, si ustedes quieren explorar simulaciones de estas técnicas, pueden revisar, ¿no?, pueden ir a esta página web, ¿no? Esta todavía está en Johns Hopkins, pero seguro en un momento la van a apagar el servidor, lo van a botar, así que yo estoy preparando un website aquí, ¿no?, con estas técnicas y nuevas simulaciones. Pero bueno, sigamos. Bueno, acá en esta diapositiva vemos dónde realizamos las mutaciones que están presentes en ese paper. En sí, nosotros realizamos más de 25 mutaciones, aparte que cortamos también partes de la proteína. Pero en el paper solamente publicamos lo esencial. Bueno, aquí pueden ver las mutaciones en diferentes regiones que estaban relativamente lejos del sitio activo. Para decidir qué residuo íbamos a tocar, nosotros seleccionamos los residuos que estén por lo menos 8 angstroms lejos del sitio activo. No tocamos residuos cargados, ni residuos con cadenas laterales que apunten dentro de la estructura. Esto es con la idea de minimizar el impacto en la estructura de la proteína. Ahora, para realizar el ITC, nosotros no utilizamos ATP o MP, utilizamos un inhibidor que se llama AP5A. ¿Esto por qué? Porque cuando utilizamos esos ATP y AMP, había dos calores. Un calor es relacionado al enlace y otro es el calor, ¿no?, digamos, a la transferencia del fósforo, ¿ya? Pero ese calor era tan grande que no podíamos detectar el calor de afinidad, por lo que se procedió a utilizar este inhibidor, ¿ya?
Y en esta figura podemos ver que hay mutaciones en el I y en el dominio AMPB. Esto era lo que esperábamos, aumentar la flexibilidad de los dominios. Y después procedimos a ver los cambios en las estabilidades y en el ensamble. Bueno, nosotros utilizamos este modelo, ¿ya? Donde es foldeado, donde está parcialmente foldeado, en el I-domain está foldeado y donde ya la proteína está completamente foldeada. Para DSI nosotros utilizamos estas tres fórmulas, ¿no? Las dos primeras están relacionadas a termodinámica y la probabilidad de estado está relacionada con mecánica estadística. Medimos las estabilidades, ¿no? El DSI es para determinar las estabilidades térmicas de la proteína. Y vimos un patrón interesante, que las mutaciones en el I, las curvas que están en rojo, tenían un patrón muy diferente a las mutaciones que estaban en el dominio MPB, ¿no? Básicamente, las mutaciones en el dominio MPB no tenían un impacto en la estabilidad de la proteína. Bueno, aparte de eso, nosotros medimos las entalpías a diferentes pHs. Esto es con la finalidad de determinar el delta Cp. Porque si tenemos la entalpía y tenemos el delta Cp y los Tm, todos ellos que se pueden determinar de DSI, podemos determinar la energía libre determinada relacionada con la estabilidad de las proteínas. Y con eso podemos determinar la probabilidad de estados a diferentes temperaturas. Acá ustedes pueden ver, ¿no?, los resultados, ¿ya? Básicamente las mutaciones que están en el I tienen impacto en la estabilidad, pero no así las que están en el dominio AMPB. Bueno, esto resume, ¿no?, cómo cambian las poblaciones a 37 grados. Bueno, en resumen, podemos decir que este dominio participa en la regulación de la estabilidad, ¿no? Y hay una adaptación, porque el ensamble se puede recuperar cuando se baja la temperatura a 27 grados. De alguna manera hay una adaptación de esta proteína al frío, ¿no? Y recuerden, hay una cosa que también observamos, que la naturaleza compensa bajas temperaturas con una mayor flexibilidad. Ahora, nosotros medimos las afinidades, ¿no?, con ITC. ¿Por qué? Bueno, porque si no hay interacción entre moléculas no existe la vida, ¿no? Y también las enzimas se enlazan con sustratos. ¿Ya? Bueno, acá quiero explicar brevemente que cuanto más positivo es la curva, es menor la energía del enlace o la probabilidad del enlace, ¿no? Menor la afinidad, en otras palabras, ¿no? Más positivo, menor afinidad. Y se realizaron a diferentes temperaturas. Y acá también observamos que las mutaciones en el I regulaban la afinidad, pero no así las mutaciones en el dominio MPB. ¿Ya? Y acá vemos, ¿no?, una adaptación también de 37 grados, más o menos a 27, ¿no? Una adaptación al frío. Porque a menores temperaturas, todas las variantes que estudiamos tenían básicamente la misma afinidad, la misma energía libre, ¿no?, relacionada con la afinidad. Y también se vio un patrón característico, ¿no? Estas son las entalpías de la afinidad para las mutaciones en el I y en el dominio AMPB. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera, ¿no? Que este dominio, aparte de regular la estabilidad, también regula la afinidad. Y la nueva temperatura de adaptación es más o menos 27 grados. Estamos diseñando una proteína, una enzima, para que funcione a menor temperatura, incrementando la flexibilidad. También nosotros medimos la actividad catalítica. ¿Ya? Como dije anteriormente, fue un ensayo acoplado. Lo acoplamos para detectarlo con el espectrómetro, ¿no?, a 340 nanómetros. Acá pueden ver ya nosotros tomamos como base experimentos realizados anteriormente. Bueno, y los datos los procesamos con la ecuación de Eyring, ¿no?, que relaciona la actividad catalítica con la energía libre del estado de transición.
y ajustamos esta curva en la parte lineal de la actividad catalítica, ¿no? Que se realizó a diferentes temperaturas. Pero en este caso observamos otro patrón también interesante, que las mutaciones en el ID ya no afectan la actividad catalítica, ¿no? No afectan. Pero las mutaciones en el dominio AMPB sí afectan, alrededor del 25%. Y acá vemos ese patrón. En azul están las mutaciones en el dominio PB y estas dos mutaciones incrementan la actividad catalítica. Pero no así las mutaciones en el dominio LID. Y acá vemos una temperatura de adaptación más o menos alrededor de 30, 28 grados aproximadamente. En otras palabras, esta proteína se está adaptando al frío, ¿no? Se está adaptando al frío. Y acá vemos, cuando analizamos estos datos con la ecuación de Airy, vemos que básicamente la pendiente que está relacionada con la entalpía son básicamente la misma. El cambio está en la entropía del sistema, que está relacionado con la flexibilidad. ¿Esto qué nos está diciendo? Que hay cambio en la actividad catalítica, pero no se está produciendo por ruptura o formación de nuevos enlaces, sino por un incremento en la flexibilidad. ¿Ya? En resumen, que el dominio MPB está envuelto en la regulación de la actividad catalítica y la temperatura de adaptación es más o menos 27 grados, ¿no? Eso es lo que nos dice esta parte. Ahora, esto es lo que me gustaría que se lleven como mensaje, es que un dominio puede regular la actividad catalítica y la estabilidad, no, disculpen, la afinidad y la estabilidad, y el otro dominio, el AMPB, regula la actividad catalítica. Y los dos pueden regular la actividad catalítica, estabilidad y afinidad en forma independiente, ¿no? Es una observación que nosotros también tuvimos, ¿no? Bueno, quiero agradecer a todas las personas que participaron en esta investigación, mi ex orientador Vince Hilser, y todas las personas de mi laboratorio, mi comité, y también los departamentos de biofísica y de biología de Johns Hopkins, y también al NIH que pusieron el dinero. Fueron $250,000 por 4 años. Y muchas gracias por su atención. ¿Preguntas? Muchas gracias, Harry, por la exposición. La forma en cómo es que han planteado esas tecnologías para poder conocer más de esta enzima es interesante, ¿no? Sobre todo estas dos secciones específicas que has mencionado. Sí, no sé si es que hay alguna pregunta, duda, podrían escribirlas por el chat o si no pueden también levantar la mano. ¿Alguien tiene preguntas, consultas, comentarios? Sí, buenas tardes, Harry. Te saluda Vanessa Dawi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué tal? Mucho gusto, muy interesante tu trabajo, te felicito. Quería preguntarte, ¿han hecho las simulaciones, o digamos, el abordaje tanto experimental como computacional? Hasta 27 grados es lo mínimo que han llegado, ¿verdad? ¿Lo han probado a menos? ¿8 grados o 10 grados? No sé si... Bueno, eso fue lo que obtuvimos, 27 grados. Se podría hacer, ¿no? Pero no llegamos a más baja temperatura, ¿no? Hasta que yo me acuerdo, porque hicimos como 25 mutaciones. No. Okay. No. ¿Y cuánto? Tal vez se podría haber explorado más, ¿no? Pero para eso ya se necesita más tiempo y más gente, ¿no? Sí, se podría explorar, ¿no? Claro, no, muy interesante que con 10 grados de diferencia, ¿no? Porque era 37 y lo bajan a 27, se ven esos cambios y cómo la proteína pues adquiere mayor flexibilidad, aumenta la actividad catalítica y de esa manera se tensa, ¿no? Entonces ahí evolutivamente, o sea, esta evolución que han creado in vitro y computacionalmente, o sea, lo encuentro fascinante, ¿no? Y para explicar un poco lo que ocurriría en un ambiente frío o enzimas realmente de microorganismos adaptados al frío, ¿no? Por ejemplo, en peces, etcétera, sería muy interesante validar esto, ¿no? No sé qué tan rápido ocurre. Lo que ustedes han visto es un proceso que lo han modelado en cuánto tiempo, o sea, es bastante similar, refleja mucho lo que ocurriría en una evolución, o ¿qué piensas?
Entonces, ¿qué han hecho ustedes? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? ¿En qué tiempo ocurriría? La verdad que no te podría dar una respuesta, pero eh, como yo siempre digo, la naturaleza es muy inteligente y muy elegante en sus soluciones, ¿no? No tendría, o sea, podría ocurrir tal vez en millones de años. La verdad que no te podría dar un número, ¿no? Pero por lo general los cambios evolutivos no son tan rápidos, ¿no? Efectivamente, ajá, exacto. No son muy rápidos. En este caso nosotros, digamos, hemos ayudado a la evolución para encontrar una proteína, ¿no?, que trabaja a bajas temperaturas. Pero lo interesante es que una sola mutación puede hacer eso, ¿no? Eso es lo interesante. Muy interesante, gracias, Harry. Ya, gracias. Alicia está levantando la mano. ¿Tienes una pregunta, Alicia? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Muy Buenas buena tardes. exposición. Quería preguntarle acerca de la página que comentó donde se pueden ver las simulaciones. ¿Es posible que nos pueda explicar solo un poquitito más qué podemos ver ahí, si no es mucha molestia? ¿En qué página? A ver, voy a ver si la comparto. Me dices. Me Estos son parece que es la datos página experimentales. A ver. cube.algo. La que mencionó de las simulaciones, me parece. La que Ajá. dijo que era de Hopkins, pero que usted está haciendo Ah, una... ya. La página web. Sí, Ya, acá esa. está. Ya. Esta página no sé cuándo le van a desactualizar porque yo ya no trabajo allá, pero yo voy a poner acá dentro de la página de la ingeniería del UTEC y lo voy a hacer disponible, ¿no? Y voy a agregar más cosas todavía, ¿no?, de la que está allá. Pero por ahora ustedes pueden entrar ahí, pueden explorar, ¿no? A ver, si quieren la entro un rato, a ver, voy a entrar un ratito, ya, vamos a ver si me permite. Sí, acá yo estoy trabajando ya en otra versión más sofisticada, a ver. Ya, a ver. A ver, vamos a ver si... Ahí está lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Esta es una simulación de DSE. ¿No? Y Y ahí acá podemos... ustedes, Ok. sí, acá ustedes pueden explorar, ¿no?, diferentes condiciones, ¿no? Diferentes condiciones. Una cosa importante, cuando hagan experimentos, por favor, vayan acá, buffers recomendados, lo que siempre se recomienda para hacer esta clase de experimentos, ¿no? No sé si se puede ver. Clican ahí, va a salir una ventana, ¿no? ¿Y eso es sobre una proteína o basado en qué está? Este de acá es modelamiento matemático. O sea, nosotros utilizamos este modelamiento matemático para procesar los datos experimentales, sino que esta vez yo lo puse acá para que, porque yo también entrenaba a personas para explicarles, ¿no?, cómo se procesa estos datos, ¿no? Cómo se extrae información del DSE y del IPC, ¿no? Ahí ustedes pueden explorar, ¿no?, y cualquier consulta o duda a futuro me la hacen saber, no hay ningún problema. Muchas gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Willy, sí. ¿Tienes una consulta? Hola, Ana. Hola, Harry. Felicitaciones por tu presentación. Ha estado muy didáctica y con muchas cosas realmente para reflexionar acerca del alosterismo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte un poco sobre, por ejemplo, qué eh, eh, cantidad de experimentos o qué, digamos, tipos de experimentos mínimos podríamos nosotros o tendríamos que tener a disposición para poder, digamos, testear algunas de estas características de alosterismo en alguna proteína, ¿no? Oh, bueno,
los equipos que ahí mencioné, ¿no? ITC, DSC como mínimo, ¿no? Porque siempre estas mutaciones tienen impacto en las afinidades, estabilidad, ¿no? Lo que yo creo que sí se podría hacer en Perú sería la parte de actividad catalítica, ¿no? Simplemente necesitaríamos los compuestos, las proteínas y un espectrómetro, ¿no? Espectrofotómetro, ¿no? Eso es lo que se necesitaría. Ajá. Si tú me preguntas ahorita lo que se podría hacer, tal vez es la parte de la cinética, en otras palabras. Claro, claro, la cinética, ¿no? Sí, y en algún momento hicieron en esta proteína, la proteína protagonista de tu trabajo, algún tipo de simulación, digamos a nivel de MD o de Monte Carlo para estudiar las mutaciones. Inicialmente hicimos algo, pero pasaron unos meses y no observábamos nada. Quizás si lo hubiéramos dejado un par de años, quizás hubiéramos observado. Pero recuerda que esto lo hicimos en el 2013, no había tanto poder computacional. Ahora la pregunta es, si lo simulamos, ¿lo podíamos observar? Sería un buen experimento computacional. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí, Porque bueno, han evolucionado los algoritmos y han evolucionado también el hardware. Pues. sí, el GPU, ¿no? Todas esas herramientas que no se tenía hace 7 u 8 años atrás cuando comenzamos a trabajar en este tema. Sería interesante. A mí particularmente, lo que me interesaría es ver de la actividad catalítica, ¿no? Es una cosa que a mí me llamó la atención. Una sola mutación, ¿no? Podría ser en ese efecto. Sí, en eso tienes razón. Y, comparto contigo esa curiosidad. sí, y además tendría aplicaciones industriales, ¿no? Digamos, para usar proteínas para que... creo que hay una proteína que se llama la PET-ASA que digiere el plástico. Se podría buscar mutaciones que esta actividad catalítica sea más rápida, ¿no? Sí, las aplicaciones en verdad son un montón, ¿no? Un montón. En biorremediación también, para evitar los También. cócteles de organismos, evitar los cócteles de hongo, algas y bacterias, creo que es el típico cóctel. Se podría rediseñar o optimizar estas enzimas para que la actividad catalítica sea más eficiente. Exacto. Hay bastante aplicación industrial, ¿no? En la parte textil también. Sí, hay una proteína, la casa, creo que se utiliza inclusive para el blanqueamiento de jeans y para cambiar el sabor a los vinos, ¿no? Estaba leyendo una proteína, la casa. ¿Ya? Sí, hay Mira. bastante. Sí, también hay proteínas, las proteasas, que se utilizan en algún tipo de detergentes o limpiadores, ¿no? También están utilizando, ¿no? Se podría también, digamos, crear nuevas proteasas para limpiar mejor la ropa. Sí, definitivamente. ¿No? Hay bastante por explorar, ¿no? Hay bastante por hacer también. Completamente de acuerdo, sí. Gracias. Willy, no sé si tienes una pregunta más. No, eso es todo. Y más bien agradecer a Harry por su disposición a darnos la charla y iluminarnos un poco en estas cosas. Gracias, Harry, y gracias, Ana. Gracias, Willy. Gabriel, también tienes una pregunta, tienes la mano levantada. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, doctor Harry. Muchas gracias por su presentación. Quería hacerle una pregunta. Yo quería ver si podía, porfa, volver a repetir la parte de cuáles eran las mutaciones que recomendaba. Creo que era que no tenían que estar en ciertos radicales. Ya. Mencionó que no ponían quizás aminoácidos con ciertas cargas. Eso solamente porfa, me gustaría entender bien el tipo de mutaciones que recomienda al momento de querer hacer esta estrategia de mutación. Ya. Sí, se puede ver en mi slide que dice estrategia de mutación. Sí, se puede ver. Ya, primero tiene que estar lejos del sitio activo para que digamos, no perturbe la interacción con el sustrato. Cuando digo lejos es más de 8 Angstrom. 1. 2, que el sitio, la cadena lateral, ¿no?, esté apuntando a solvente y no al interior de la proteína. De tal manera que se minimiza el impacto en la estructura, ¿ya? Y así, digamos, evitar efectos no deseados en la regulación de la función de la enzima proteína. ¿Ya? Otro es nunca tocar, preferir no tocar elementos
residuos cargados, ¿no? Puede haber ya otros efectos, ¿no? Eso es lo que siempre evitamos en este tipo de investigación, ¿no? Pero en general es que también no esté en contacto con el sustrato. En otras palabras, la idea es simplemente no perturbar la estructura, pero variando la flexibilidad. Básicamente esa es la idea, ¿no? ¿Se entendió o puedo ahondar un poco más? Sí, sí lo entendí en la parte de no de perturbar lo que sería la conformación y no tratar de usar ese tipo de aminoácidos que tengan cargas, pues, ¿no? Para quizás no... Otra pregunta más, y creo que es la última. Perdón, no entendí la primera parte con respecto a tratar de evitar que se perturbe este sitio activo, o se busca perturbarlo, porque No, si yo quiero tratar de... sí, Ok, la idea, entonces creo que no me... sí, la idea es no perturbar el sitio activo. De alguna manera estamos copiando lo que la naturaleza hace, ¿no? Recuerda que la naturaleza nos da herramientas y nos da soluciones, solamente hay que tener buen ojo, ¿no? Y estar atento, ¿verdad? Somero observó que la naturaleza no toca el sitio activo, lo que toca son regiones que están alejadas al sitio activo, ¿no? Y solamente trata de aumentar la flexibilidad, ¿no? Ok, listo, entendido, doctor Harry, muchas gracias. Gracias por la buena pregunta. Gracias, Gabriel. Aprovecho en también hacer un par de consultas que tenía relacionado también a lo que mencionó un poquito Gabriel. ¿Qué tan grande puede llegar a ser la proteína para poder ver ciertos cambios? ¿O el tamaño es independiente? Esa es una muy buena pregunta. Se ha observado también dinámica alostérica en proteínas de 300 kilodaltons. Estoy hablando específicamente de PI3K, ¿no? Que está envuelta bueno, que es muy estudiado en el cáncer, ¿no? 300 kilodaltons y se ha observado, ¿no? Ahora, ¿es el mismo mecanismo que estamos observando acá o hay otros mecanismos? Esa es una muy buena pregunta y ahí se está trabajando sobre eso, ¿no? Todavía no hay un consenso, ¿no? Para proteína grande. Podría ser, ¿no? Pero se tiene que hacer más estudios. Pero en principio yo creo que no habría, bueno, tal vez estoy equivocado, ¿no? Quizá hay un límite, pero yo sí he observado hasta 300 kilodaltons, ¿no? Proteínas con 3.000 residuos. Claro, disculpe, hay mucho ruido por acá, espero que no se esté escuchando. No mucho. Y lo contrario, por ejemplo, péptidos también se podrían ver o ahí sería un poco más complicado tal vez. Podría ser, ¿no? Podría ser. Hasta me parecería que sería, digamos, bueno, se tendría que hacer experimento. Yo creo que sí se podría observar en ciertos péptidos, ¿no? Pero bueno, al final los experimentos mandan. Claro. A la naturaleza no les interesa nuestra opinión. Ese es el mensaje. Es verdad. No sé si es que se ha probado tal vez en alguna proteína que sea muy flexible o que tenga, no sé cómo lo digo, que tenga varias posiciones. Ya, estás hablando de las proteínas intrínsecamente desordenadas, ¿no? Claro. Ya. Porque ahí también, no sé si es que tiene alguna variación en cuanto a como son flexibles, cómo tienen ciertas posiciones específicas, si es que afectaría también a la lectura. Mira, ¿cuál es lo que yo pienso? Que sí. Sí afectaría, ¿no? Sí afecta. Sí afecta. Harry, ahí sería interesante estudiar, perdón, la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina tiene 4 unidades y es muy interesante a nivel alostérico también. Muy buena idea, buena idea. Sería muy bonito porque hay diferencias en la hemoglobina, en el desarrollo pues, humano, fetal y adulto es diferente, tienes hemoglobinas adaptadas más, yo me imagino, o gente que vive, y mamíferos, animales que viven en zonas frías, la altura, sería una proteína muy, muy interesante para estudiarla también.
Sí, buena idea, Vanessa, muy buena idea. No, Sería interesante, claro que sí. Sí, sí. Sí, es un modelo muy bonito. sí, hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y por Sí, la investigar. hemoglobina sería súper interesante porque tú sabes que, por ejemplo, tú le haces un test de hemoglobina a una persona que vive en la altura y a Ujú. una persona que vive, pues, digamos, en la costa, en el llano, y las personas que viven en la altura tienen una hemoglobina de 15, 16, 17, pues, es altísimo, ¿no? Y la persona, digamos, cuando el normal es 12, ¿no? Y ellos viven tranquilos, normal, ¿no? Ahora, ¿por qué se debe esa mayor cantidad de hemoglobina? Yo me imagino que ha de haber alguna mutación por ahí este, que aumenta su afinidad por el grupo hemo, ¿no? Y por el hierro. Mm, En ese sería caso es un tema. más cantidad, no más afinidad. En el caso de la Claro, hemoglobina, la regulación es por producción. O sea, el cuerpo Oxígeno humano disponible. reacciona a la falta de oxígeno o a la mayor cantidad de dióxido de carbono, cualquiera de los dos, y upregula el gen de la hemoglobina y terminas teniendo más proteína. No ajá. solo hemoglobina, sino glóbulos rojos en general. Si tú sabes más de eso, Ana, que nosotros. Sí, en los riñones se produce la eritropoyetina, se incrementa la producción, ¿no? Y eso hace que aumente la cantidad de glóbulos rojos. En realidad, Willy, pueden llegar a tener hasta 25 de hemoglobina. Los hombres, ¿no? Los varones, pueden tener en la costa 14, 15 de hemoglobina. Si ustedes, los chicos, se hacen un test, pueden llegar a eso a nivel de la costa normal. Las mujeres sí tenemos entre 12 y 13 por ahí, pues los hombres tienen más glóbulos rojos. Pero en la sierra pueden llegar a 25, hasta las manos su corazón es más grande, en las manos ves las venas también, las arterias mucho más engrosadas. O sea, es toda una fisioadaptación, ¿no? Toda una fisiología. Pero yo hablaba, sí, la proteína en sí, la hemoglobina como proteína regulada por el alosterismo a nivel de, digamos, como proteína en sí, sería interesante de estudio. Creo que sí. Sí, de hecho, la hemoglobina fue, creo, la primera proteína en la cual se observó el alosterismo, pues. Sí, Y es una proteína Creo que bien sí, estudiada, eso sí, creo que ¿no? sí. Sí, sí, con las unidades, con los estados T y los estados U, creo que eran, Ujú, de la hemoglobina, ¿no? sí. Que primero pensaban que era un efecto de la estructura cuaternaria, o perdón, del cuatrímero se dice, y después se dieron cuenta que era un efecto del dímero, una cosa así. O era al revés, no me Tienes acuerdo. razón, Willy, lo vi en la maestría ya hace muchos años, pero Sí, 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 sí. Sí, es es un verdad. organismo modelo, ¿no? La Sí, hemoglobina es un organismo modelo para estudiar el alosterismo. sí, es El verdad. primero, de hecho. Sí. Excelente, muchas gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta que por ahí quede. Si Yo no, tengo varias, ok, Paul, tú mismo eres. varias. A ver, primero, muchas gracias, Harry, por brindarnos tu tiempo para dar esta charla. Nosotros no somos expertos en alosterismo, bueno, Willy sí. Yo particularmente no, aunque siempre desde el doctorado he estado proponiendo modelos alostéricos para entender o tratar de explicar los fenómenos que observábamos experimentalmente en el ámbito de ribosomas, ¿no? Un poco contra mi asesor de tesis en esa época, porque él decía que no era alostérico, que no eran cambios conformacionales, que no eran a larga distancia, sino que eran situaciones de binding prácticamente. Pero poco a poco el modelo en otros ámbitos del ribosoma ha ido tomando fuerza por otros grupos y actualmente el ribosoma se ve pues como una máquina alostérica, ¿ok? Ese es el modelo actual. El ribosoma es una supramacromolécula, ¿no? Tiene ARN y la su unidad menor tiene 21 proteínas que se unen en distintos sitios, y al mismo tiempo tiene muchos sitios de unión, para los tRNA, para el mRNA, para los factores reguladores, y muchas veces esos sitios están a larga distancia y ocasionan cambios a más larga distancia aún, ¿no? Entonces, desde ahí es que viene, digamos, mi interés por el alosterismo,
Y tenía algunas preguntas, primero sobre tu presentación, para ver si entendí bastante bien. Claro, ustedes están induciendo mutaciones distantes, llamemos en el espacio, y distantes también a nivel de la secuencia de aminoácidos, ¿de acuerdo? Y están viendo efectos, obviamente, distantes en el sitio catalítico, ¿no? Pero en el modelo que tú muestras, sí efectivamente se puede entender como un efecto a larga distancia, pero también, no sé si puedes mostrar la slide que tenías hace un ratito, pero ¿Ya? también hay un estado en que los dos dominios están muy cercanos. Este de acá. Por ejemplo, acá a la derecha, ¿no? Sí. Y simplemente ese plegamiento no explicaría o sea, prácticamente ustedes proponen un modelo que es alostérico, que uno lo entiende como que las mutaciones B142G y B135G tienen un efecto a lo largo de la región estructural y finalmente se reflejan en la región catalítica, ¿ya? Pero lo que muestran al costado, que es lo que yo le decía a mi jefe en el doctorado, ¿ya? Pero lo que muestran al costado es que hay una cierta unión entre esos dos dominios mutados, el rojo y el azul. Y eso es lo que decía mi jefe, decía que todo lo puedes explicar en base a que tú estás perturbando esa interacción y no necesariamente tienes un efecto alostérico a lo largo de la proteína. Entonces no sé si nos puedes contar un poquito más para ver cómo es que ustedes prefieren el modelo de la izquierda que el de la derecha. El modelo, ya. En el otro modelo, donde digamos está todo más cerca, nosotros hicimos primeramente las mediciones en Armstrong, ya, de estas mutaciones con los sustratos, ya, y estábamos un poquito más de 8. ¿Ya? Y tampoco no había tantos contactos, ¿eh? Eso sí también lo chequeamos, porque fue una observación que me hicieron, pero pues estamos chequeando y no había tanto contacto, ¿no? Es un poco más de la figura, ¿no? O sea, nosotros, en otras palabras, nosotros chequeamos esas distancias y contactos cuando está, digamos, los sitios, estos dos, el LIG y el MPB están abiertos y cuando están cerrados, ¿ya? Porque sí, también nos hicieron ese comentario anteriormente. Claro, porque al final el LIG también participa de una cierta manera en el estado en la catálisis de la reacción. Al menos está cerrando, está manteniendo el substrato en su lugar. Sí, una de las ideas que se tiene es que el E-domain, porque diferentes especies tienen E-domain, es para que proteja, no entre agua cuando se hace la transferencia, ¿no? Del fosfato, ¿no? Esa es la idea que se tiene, ¿no? Que, digamos, bloquea, ¿no? Que entre agua cuando se está haciendo. Esa es la idea que se tiene sobre el E-domain, ¿no? Es un protector de agua, ¿no? Inicialmente se pensaba que era el que regulaba la actividad catalítica, pero después se observó que no. Y nosotros, digamos, corroboramos que no, más bien es el otro dominio, ¿no? El AMPB. Ya, y en cuestión de las constantes elementales de unión, ya, hablando de la K-on y K-off del substrato, ¿estas mutaciones tenían algún efecto? ¿Lograron medirlas? No. Lo que nosotros medimos fue las constantes de afinidad, que sería algo así como la división, ¿no? La K-off sobre la K-on. Sí, más o menos, sería algo eso. Esto fue lo que nosotros medimos, ¿no? Y esa constante es lo que te da el IPC, ¿no? Claro, pero en este caso lo tienen normalizado, ¿no? Supongo que lo han normalizado en base a la constante más alta que habían encontrado. La constante más alta, bueno. Que sería la valina 142G en este caso. Claro, claro, es la donde se detectó menor afinidad, ¿no? Ya, se detectó menor afinidad, pero KO solo no, todo fue, digamos, ese ratio, ¿no? Sí, porque sería interesante, porque, a ver, ustedes están, la hipótesis era que si incluían mutaciones que aumentaban la entalpía, en ese caso la flexibilidad, ¿no?
podrían ver los efectos a larga distancia. ¿De acuerdo? Ese era más o menos el working message. Ahora, si tú aumentas la entalpía del lead, en este caso, La abre entalpía, y ¿ya? cierra, ¿no? La flexibilidad, el lead se va a abrir y cerrar con una velocidad aumentada, digamos, con respecto al wall time, ¿de acuerdo? De fondo. En teoría, como el lead está cerrando, está cubriendo el sitio de unión para el substrato, tú deberías ver que tu constante, sobre todo tu constante de disociación, o sea, la KO, debería aumentar también, al tener una mayor flexibilidad del lead. Y debería aumentar con la temperatura, que es inversamente a lo que ustedes observan con la KD. ¿De acuerdo? Y, no, ustedes lo ven con la KD. Entonces, podría ser que el efecto que tienen en la KD es debido a que está aumentando la constante, la KO, ¿no? La constante elemental de disociación. Mientras que la K-on se mantiene fija. Y eso explicaría, por otro lado, el hecho de que el lead no está participando en la unión del substrato, en la catálisis del substrato, sino simplemente está bloqueando la entrada de agua. En ese caso podría ser también, mantiene al substrato más tiempo en su sitio para que la enzima pueda hacer el trabajo, ¿no? Que un caso extremo, un modelo muy parecido es el modelo de la vidina o la streptavidina. ¿Ok? El streptavidina en este caso es un tetrámero que tiene 4 subunidades como esta de acá, y cada uno tiene un lead que une la biotina. ¿De acuerdo? Y la cosa simpática en la vidina es que hay un efecto alostérico cuaternario, o sea, información que pasa de subunidad a subunidad. Lo que se ha visto es, por ejemplo, que en esta proteína que tiene 4 monómeros, 3 están cerrados y 1 está abierto. Es una relación 3:1. Si 3 están abiertos, el otro está cerrado. ¿Ok? Y se van alternando. ¿Ya? Y todo eso a través de un mecanismo de lead, también igualito. El lead se cierra, mantiene la biotina ahí, no deja que se vaya. 3 se cierran y una se mantiene siempre abierta. O sea, siempre funciona como un buffer, digamos. Siempre deja que un poquito de biotina salga, pero mantiene 3 ahí unidas por si acaso. ¿Ya? Y el mecanismo es muy simpático. Te lo cuento porque hice una revisión de un paper hace menos de un año. Está interesante. Donde vieron el mismo mecanismo de lead, ¿no? Y en ese caso, la hipótesis de ellos era que, claro, el lead mantenía cerrado disculpen que está pasando una ambulancia, aumentaba la afinidad de la biotina, que es altísima por la streptaidina, y ese era el mecanismo, ¿no? Que podría ser algo así acá también, ¿no? Paul, ¿me puedes enviar ese paper, por favor? Sí, Me gustaría ahora te lo paso. Paso por acá Gracias. por WhatsApp. Gracias. Ya, bacán. Otras preguntas ya más relacionado a la adaptación en frío. Yo supongo que esta es porque no me quedó claro, ¿esta es una enzima humana? Esta la utilizamos de E. coli, pero la humana es muy parecida en estructura y secuencia. ¿Ya? O sea, es bacteriana. Sí, Entonces es bacteriana. ahí retomo la pregunta de Vanessa. A ver, las bacterias tienen un mecanismo de adaptación al frío. Es un mecanismo bastante complejo, es un mecanismo que tiene que ver bastante con regulación de la expresión de ciertos genes, tiene bastante que ver con la regulación de la síntesis de ciertas proteínas. Hay proteínas que se vuelven abundantes, otras que menos, y se sabe bastante poco de aquellas proteínas que se mantienen a una cierta actividad, pero modulan su actividad gracias a estos mecanismos de adaptación, ¿no?
Entonces, ahí nosotros tenemos una colaboradora en Italia que trabaja mucho con adaptación al frío. Entonces ahí hay varias cosas y tienen mucha data ya acumulada sobre los años, sobre todo con respecto a los ribosomas, ¿no? Ahí tienes 3 factores, el factor de iniciación 1, 2 y 3, que son considerados también cold shock proteins, proteínas del frío, ¿ok? Porque sus cantidades aumentan o sus actividades aumentan, ¿ya? Con respecto a IF1 es bastante fácil de explicarlo, aumenta la cantidad, IF1 es una proteína globular compacta, no creo que haya mucho alosterismo ahí. Con respecto a IF3 no se sabe bien, es una proteína compleja, tiene 2 dominios unida por un linker súper flexible y tiene muchos sitios de unión, entonces no se sabe qué podría estar pasando ahí durante el frío. La que es más interesante es el factor de iniciación 2, que es una GTPasa, que su dominio activo en unión están lejísimos de su dominio activo en catálisis, que es la hidrólisis del GTP. ¿Ok? Y es esencial, y los cambios conformacionales, es ahí que chocaba con mi jefe, y hablaba de cambios conformacionales, y él decía que no, que eran uniones nada más, que regulaban todo, y yo presumo que en realidad al final voy a tener razón yo, pero todavía no encuentro quien lo pruebe. Toma tiempo, ¿no? Toma tiempo, toma experimentos y bueno, ahora tenemos cosas más sofisticadas, yo creo que ahora sí podríamos hacerlo, ¿no? Hay que esperar también a que el resto del mundo acelere, ¿no? Ahora tenemos herramientas mucho más poderosas desde el punto de vista computacional y desde el punto de vista analítico también, ¿no? Entonces, ahí también sería interesante darle una miradita, qué podría estar pasando con estas GTPasas del ribosoma en general durante la adaptación al frío. ¿Ya? Todas siguen funcionando, es la única manera que la bacteria siga viva, pero no sabemos cómo todavía. ¿Ya? Son todas proteínas esenciales. Sabemos que se up-regulan, down-regulan de acuerdo al cambio de temperatura, pero no sabemos si mantienen el mismo pathway conformacional durante su actividad, ¿no? Y ahí hay muy buenos papers con cryo-electron microscopy recientes, donde pueden ver muchos estados de estas proteínas, dándote ya no un estado, digamos, estático, sino te da una película de los posibles movimientos que podría estar haciendo, ¿no? Entonces eso sería bueno, Willy, a ver si en estos días nos juntamos para revisarlo. Yo creo que hay una buena línea, que tenemos mucha data ya existente que podemos reusar, data publicada, tenemos buenos colaboradores y es importante. Estas son proteínas ultra conservadas en todas las bacterias y sobre todo en patógenos y todo, entonces se vende fácil. ¿Ya? Bacán. Pero, y ahí va mi pregunta. ¿En qué otros modelos de proteínas has visto este tipo de efectos a larga distancia, ¿no? Ya. Con este tipo de análisis. O sea, mi pregunta es, ¿este es un caso particular de esta proteína o tú, o digamos, la comunidad ya ha adoptado que esta es una cosa muy, muy frecuente y que podría suceder más seguido de lo que creemos? Sí, ahora la comunidad científica se está direccionando a esa idea que es más frecuente de lo que se pensaba. Inicialmente la gente pensaba que había ruptura, formación entre estos dos lugares, la comunicación, pero ahora también está tomando, se está llegando a un consenso que la naturaleza lo puede resolver de otra manera, ¿no? Mediante la flexibilidad. Como mencioné, el PI3K es un monstruo de proteína que unos colegas la están estudiando y ellos habían observado, ¿no? Y también estaba publicado otros residuos, ¿no? Que había esa dinámica alostérica cuando compararon la estructura cristalográfica, pero había, digamos, el cambio, midieron la cinética, ¿ya? Y se dieron cuenta que sí hay, ¿no?
Pero al mismo tiempo siempre yo también digo que tal vez no son los únicos mecanismos, quizás hay otros mecanismos más, ¿no? Hay que estar abiertos siempre. A mí me gusta siempre la idea de tratar de encontrar aquellos ejemplos en los cuales el mecanismo que estás observando se vuelve esencial. ¿Ya? ¿Cuándo se vuelve esencial? Por ejemplo, si tú tienes una bacteria que normalmente crece a 37 grados, su máximo de crecimiento es a 37 grados, como una E. coli, por ejemplo, ¿no? Pero en la naturaleza, esa estabilidad no existe. Tú tienes cambios de temperatura constantes, se tienen que adaptar, están siendo bombardeados por un montón de compuestos y otros microorganismos que están compitiendo con ellos, ¿no? Entonces, no es tan estable su vida en el wild, ¿no? Entonces, ellos tienen, o sea, la selección natural y la evolución, sobre todo la selección natural, tiene que haber seleccionado ciertos aminoácidos que le tienen que dar esta capacidad que estamos observando en esta diapositiva, ¿no? De adaptar la función de ciertas proteínas, porque de lo contrario, esa bacteria muere, ¿no? Entonces no sería muy smart para la bacteria ser tan rígida en ciertas cosas. Entonces hay un balance entre las mutaciones que puede ir afianzando en su genoma y en sus proteínas con respecto a las más óptimas en una condición de crecimiento óptimo, ¿no? Entonces sería bacán, y ahí yo creo que podríamos hablar con estos colaboradores, probablemente tienen algunas en mente, en las cuales hay mutaciones que efectivamente aumentan la actividad de algo en condiciones óptimas, pero que a 10 grados de la adaptación al frío, esa bacteria muere, ¿no? Sí. Ahí También, sería ajá. simpático ir a ver ese tipo de casos. Eso es curiosidad, digamos, científica, de ciencias básicas, ¿no? ¿Vane, decías? Sí, perdón, Paul. También están las cold shock protein chaperones. Claro, claro. Chaperonas, tanto cuando hay Sí. estrés de calor como hay estrés de frío, ¿no? Y seguro en bacterias, estas proteínas representan, pues, tienen un papel muy importante ahí, y sería bonito de repente simular cómo serían estas mutaciones que has generado, Harry, que has estudiado, de repente también cuando colocas una chaperona ahí, ¿no? Claro, ahí ya va más en la dirección, por ejemplo, si tú introduces una mutación que te va a cambiar la estructura de la proteína. Ah, ok, Ahí tienes es razón. que, Porque ayudan en el folding, ¿no? o no solo la estructura, sino no una mutación, sino al bajarle la temperatura afecta el folding, como dices tú. Ajá. Entonces está foldeando proteínas que no son activas, y ahí entran, o están agregando, y ahí entran las chaperonas a ayudar, ¿no? Correcto, sí, es verdad. Sí. Ya, y después con respecto a DSF. No sé si has escuchado del nano DSF. DSF, claro, DSF, sí, sí lo he escuchado. Y algunos colegas lo han usado, ¿no? El problema es que es muy ruidoso. Ya. ¿Ya? Yo estuve a punto de usarlo, pero ya me vine para acá, ¿no? Pero se puede hacer, pero a veces los datos son muy ruidosos, ¿no? Pero a veces no hay otra opción, ¿no? Por la cantidad. Eso sí, en DSI se necesita más proteína que en DSF, ¿no? O sea, no hay técnica que sea completamente, siempre hay un trade-off, ¿no? En caso de DSI necesitas cierta cantidad. DSF no mucho, pero tus datos yo he visto, ¿no? Es un poco ruidoso, a veces no se nota, ¿no? Ya, te pregunto porque tenemos también un set de datos enorme con DSF, que medimos, ¿te acuerdas, Ana? En Rusia, cuando fuimos en 2018, ¿cuándo fue? 2019. 2018, creo. La verdad no sé qué es DSF. El DSF, el Prometheus de Nanotech. Ok. Sí. Sí. Ahí medimos cosas interesantes. A ver, te las cuento así brevemente. Sí, lo que sí da el DSF, una vez hicimos comparación con DSI, los TMSI eran básicamente lo mismo, ¿no? Los TMSI
Ya, pero entalpías con DSF no sé cómo se podría obtener. Ahí no TM sí, eso sí. Lo que sí, ahí vimos cosas interesantes y la verdad que no hemos escrito ese paper todavía, un poco por tiempo y un poco porque yo desconozco, tendría que ponerme a estudiar un poco más sobre la matemática y la física que hay detrás de esa data, ¿ya? La data cuando la ves ya analizada, la ves bonita, la ves linda, pero hay que entenderla bien para poder hacer declaraciones fuertes, ¿no? Y por ahí lo que hicimos fue lo siguiente, ahí se agarró 3 factores, 3 GTPasas de coli, que es un organismo mesófilo, crece a temperaturas de 37 grados, y los mismos factores de un organismo termófilo, que crecen a, creo que era Stearothermophilus o Thermothermophilus, no me acuerdo de los dos, pero es un organismo que crece a más de 65 grados, ¿ok? Y medimos su TM, ¿de acuerdo? En función del nucleótido que tenía unido. GTP versus GDP versus APO, ¿de acuerdo? Y lo que se observó fue una cosa súper interesante. A ver, la primera observación fue que la forma APO es más flexible, definitivamente, que las otras dos formas. ¿Ok? Y eso se veía, nosotros lo interpretamos como más flexible porque su TM era menor, denaturaba mucho antes. ¿De acuerdo? Al ponerle GDP, la resistencia al calor, o sea, su TM aumentaba un montón. ¿Ya? Y GTP, el trifosfato, era una cuestión intermedia entre la forma APO y la forma GDP. Eso ya es interesante por sí para nosotros que trabajamos con ribosomas, porque como que la proteína mantiene una cierta flexibilidad y está lista para hacer su función, ¿de acuerdo? La cosa interesante es que este patrón se ve en las 3 GTPasas de coli, ¿ya? A temperaturas alrededor de entre 40 y 50 grados, ¿de acuerdo? Apenas pasas al termófilo, ves exactamente el mismo patrón, ¿no? La forma APO, la que se denatura antes, GDP la más estable, la que se denatura después, o mayor temperatura, y GTP en el medio, ¿no? Pero a temperaturas sobre 70 grados. ¿Ya? Entonces, súper simpático, o sea, se mantiene ese patrón, pero tienes un shift, ¿no? Claro. Ahora, las estructuras son súper conservadas, pero sus secuencias, claro, hay variaciones, entonces sería súper bacán ir a ver cómo estos cambios, ¿no? Pues no lo podemos llamar mutaciones, estos cambios confieren esta capacidad, ¿no? Y mantienen su función, o al menos esta dependencia de flexibilidad con respecto al nucleótido que tienen unido, ¿no? Sí. Eso también, si te animas, un día nos podemos juntar con los colaboradores, a ver esa data. Sí. Sí, o sea, y si te gusta y te animas, ya lo escribes tú, pues, porque hasta que lo escribamos nosotros. Ya. Ya vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando. Interesante. Listo. Yo sí ya no tengo más preguntas. Si alguien más tiene preguntas. Antes de cerrar la sesión, entonces, ¿alguna pregunta adicional? Que ya nos pasamos de 5 minutos, creo, ¿eh? Me parece que no. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Harry, por la exposición. Creo que se va a mantener el contacto. Sí, vamos a estar en contacto. Sí, igual lindo haberte conocido y haberte escuchado y aprendido un poco más de lo que has estado realizando y nada, vamos a ver qué más se puede seguir haciendo. Vamos a estar en contacto. Gracias, Ana. Gracias, Paul. Gracias, Willy. Gracias, Harry. Gracias a ti, Harry, Harry. Willy, Gracias, Harry. ustedes se quedan un ratito. Ya, Sí, ya, sí. vamos a hablar. Ya. Ya.